constante del Señor. Él busca que cada uno de nosotros estemos delante de Él. Y esto nunca ha cambiado. Si bien pareciera, al leer la Biblia, pareciera que Dios quiere como que destruirnos. Si lees un pasaje aislado de la Biblia, tú pensarías que Dios quiere destruir a la humanidad. Sin embargo, eso no es cierto. El contexto de la Biblia siempre ha mostrado el amor y la misericordia que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y Dios siempre ha sido firme en esto. Lo que pasa es que siempre tienes que entender que Dios vive el momento. Dios vive el momento. Dios es justo y vive el momento. ¿Qué significa? Que a pesar de que Dios tiene un plan desde el inicio de la creación, desde que el hombre, Adán y Eva, pecaron hasta nuestros días y hasta que Cristo venga, Dios tiene un plan de rescate. Él siempre buscó la manera de rescatarnos del pecado, del mal en donde nosotros nos habíamos metido. Sin embargo, Dios quiso salvarnos. Y entonces uno se pregunta, pero ¿cómo es que Dios nos quiso salvar si ahora yo estoy padeciendo necesidad? Si yo estoy padeciendo cosas difíciles en mi vida, ¿cómo me puedes explicar eso? Bueno, es muy sencillo, porque Dios vive el momento. Dios tiene una relación contigo y conmigo todos los días. Es decir, si nosotros estamos caminando en justicia, en la justicia de Dios, si estamos caminando en la gracia de Dios, entonces van a venir las bendiciones y nos alcanzarán, dice la Escritura. Sin embargo, si nosotros cometemos algún pecado, alguna acción que contradice, que nos hace separarnos de Dios o que no lo escuchemos, entonces van a venir consecuencias sobre nuestra vida. O sea, Dios vive el momento, Dios vive lo que nosotros estamos viviendo actualmente. Él está consciente de ello. Sin embargo, hay una gracia mayor que esto. Hay una gracia que sobrepasa incluso nuestros pecados. Hay una gracia que sobrepasa nuestra voluntad. Hay una gracia que sobrepasa nuestro entendimiento. Que antes de que nosotros pecáramos, Dios ya nos amó. Y Él tiene el plan de rescatarnos indistintamente de lo que nosotros hagamos. ¿Ok? Más adelantito en el 55:9 dice... desde el 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Estoy en Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ok, ¿qué está diciendo la Biblia? Significa que Dios tiene un plan mucho más alto. Sí está hablando de intelecto, sí está hablando de conocimiento, pero también está hablando que hay una gracia mayor sobre la que nosotros podemos entender. Y esta gracia tiene que ver precisamente por sobre la condición en la que ahora vivimos nosotros, porque ¿quién de nosotros no se equivoca diariamente? ¿Quién de nosotros no tuvo un problema en el trabajo, no tuvo un problema en la casa, con el esposo, con la esposa, con los hijos? ¿Quién de nosotros no tiene algo que nos esté inquietando todos los días? Bueno, Dios vive el momento. Dios sabe lo que tú estás pasando ahora, pero tienes que saber esto como introducción a lo que viene. Tienes que saber esto: la gracia de Dios está por sobre lo que tú estás viviendo. Esto es bueno, porque tú no te tienes que enfocar en lo que estás viviendo solamente ahorita. Tú tienes que ver el contexto de lo que Dios está haciendo en toda la humanidad, en la cual estamos incluidos tú y yo. El contexto de Dios es que Dios nos quiso amar aun cuando nosotros éramos pecadores. Aun cuando nosotros pecamos, Dios nos sigue amando y su plan no va a cambiar. No va a cambiar. Lo mismo que pensó al principio es lo mismo que piensa ahora. Esto es bueno, porque Dios
en su misericordia nos amó. Es por eso que la Biblia insiste, lo repite, lo vuelve a indicar, lo escribe, lo reafirma, de que en ningún modo tú te vas a ganar el cielo con tus obras. En ningún modo tú te vas a ganar algo del cielo, vas a poder tomar algo del cielo por causa de que tú te hayas portado bien. No. La salvación, hablando de la salvación, se obtiene única y exclusivamente por medio de la fe. La fe no tiene que ver con las obras. Si bien tú te portas bien, te va a ir bien, claro que sí. Educas a tus hijos, les va a ir bien, claro que sí. Trabajas duro, te esfuerzas para llevar el dinero a la casa, te va a ir bien, claro que sí. Sin embargo, la gracia de Dios sobrepasa eso y es algo de lo cual tú tienes que estar muy firme y consciente. Porque tú en ningún modo, nunca tus obras las vayas a poder comparar, te vayas a poner a comparar lo que tú bien haces con la gracia de Dios, porque no tiene medida, no tiene comparación. Lo que Dios hizo con cada uno de nosotros es algo que rebasa nuestros pensamientos. Es algo que está por encima. Por eso tú y yo podemos venir delante de la presencia de Dios todos los días de nuestra vida, independiente cómo estemos, y Dios nos va a escuchar. Dios está preparado desde mucho antes. No te tienes que sentir bien para poder estar delante de la presencia de Dios. De hecho, la Biblia lo dice muy claramente. Es necesario que aquel que esté atribulado venga delante de la presencia de Dios. Allí es donde tú y yo vamos a encontrar oportuno socorro. Ese es el contexto, esa es la introducción, eso es lo que Dios está hablando en toda la Biblia. Y tú no te tienes que mover por eso. Así que, si hermano, estás viviendo una condición complicada que tú sientes, Dios, no quiero saber nada de ti hoy, como que no me siento digno de venir delante de tu presencia, ese es un pensamiento diabólico. Así como aquel que se porta muy bien y dice yo ya alcancé el cielo, también es un pensamiento diabólico. El pensamiento de Dios, el pensamiento de la gracia tiene que ver con lo que Dios hizo, no con lo que nosotros hayamos hecho. Dios siempre está anhelando, y lo puedes ver en la escritura, que estos versos claramente están hablando de que la obra restauradora de Dios se llevó, se llevará y se va a seguir llevando a cabo todos los días de nuestra vida. La condición del hombre en el huerto del Edén siempre era estar delante de la presencia de Dios. Ok, siempre veíamos a Dios cara a cara, platicábamos, escuchábamos, interactuábamos con Él, con las tres personalidades, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Sin embargo, por causa de nuestro pecado, dice la palabra que nosotros fuimos sacados del huerto del Edén. Eso fue una decisión que tomó Dios, una buena decisión para que nosotros no permaneciéramos en esa condición. Tuvo que sacarnos, y en esa medida Dios ideó un plan para que Él pudiera venir a nosotros, porque nosotros no podíamos ir a Él. Él vino a nosotros, se entregó por nosotros, pagó el precio, y ahora nosotros podemos regresar a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? O sea, yo entiendo muy claro esto, que a Dios le interesa muchísimo. A Dios le interesa muchísimo estar con cada uno de nosotros. Él le urge, lo anhela. Hay un deseo ardiente en el corazón de Dios para que cada uno de nosotros estemos delante de su presencia. Antiguamente, antes de que viniera Cristo, la presencia de Dios estaba en el templo. Dice la escritura que estaba en el templo. Habitaba literalmente, tú te acercabas al templo, entrabas al templo y se sentía la presencia de Dios. Yo sé que tú has sentido la presencia de Dios. Ya no necesitamos un templo porque tú y yo somos el templo, ¿ok? Entonces, yo sé que tú has sentido la presencia de Dios, pero antes no era así. Antes tenían que ir a un lugar, teníamos que ir a Jerusalén para percibir la presencia de Dios. Había gente que anhelaba, a mí me gustaría, yo quiero estar delante de la presencia de Dios. David dijo, yo prefiero estar un día en tu presencia que 1000 años fuera de ella. O sea, hay hombres, hay mujeres que
también así como Dios anhela estar con nosotros, hay hombres y mujeres que también anhelamos estar delante de la presencia de Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces, hay una correspondencia, pues. Yo quiero que en esta mañana tú te lleves algo muy importante y lo vas a entender. Y es que Dios jamás va a tener un obstáculo para que nosotros estemos delante de Él, siempre y cuando hayamos puesto a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él, ¿ok? Entonces tú te tienes que quitar esto de la cabeza. ¿Por qué? Porque nos enojamos mucho, nos deprimimos mucho, nos desilusionamos mucho. Y cualquier cosa la tomamos como obstáculo, como para no venir delante de la presencia de Dios. Hemos puesto a las emociones como la puerta para poder entrar al cielo. Sin embargo, la Biblia no dice eso. La palabra de Dios dice que la puerta se llama Jesucristo y nosotros tenemos libre entrada a su presencia por Él. Eso no puede cambiar jamás. No puede cambiar. Nuestro intelecto lo cambia, lo revoluciona, hace nuevas doctrinas raras en nuestra mente y en nuestro corazón. Sin embargo, Dios tiene una promesa en nosotros, y es que el velo se rasgó de arriba para abajo para que nosotros podamos entrar a su presencia. De eso se trata lo que Dios quiere hacer para cada uno de nosotros. Entonces entendemos esto. Al hombre nunca le alcanzó. Nunca le alcanzó. Por eso fue sacado del huerto del Edén. Pero nosotros nos encanta hacernos la idea de que me siento bien y sí me alcanza para estar delante de la presencia de Dios. Es un pensamiento diabólico. Entonces, en este sentido, es necesario concebir a Dios como alguien que está muy cercano a nosotros, muy cercano, no solo de concepto, no que yo pregunte, ¿Dios está contigo? Sí, Dios. No, que tú entiendas y creas verdaderamente que Dios está contigo, que Dios va contigo donde quiera que tú vayas, y no solamente Él está contigo, sino que tú sabes claramente que tú también estás con Él. Hay una interacción, interactuamos con Dios todos los días de nuestra vida. Yo no sé si tú ores cuando tú vas en el camino, porque la relación no se trata solamente de un momento en el día. La relación con Dios se trata de una constante que empieza desde que son las 12 de la noche y termina a las 12 de la noche del siguiente día. La relación con Dios es siempre. Cuando tú estás interactuando en el trabajo con tu esposa o con tus hijos, siempre aparece la figura de Dios. Siempre. En ti está, en ti, en mí está, que lo consideremos. Y siempre ha sido este anhelo de Dios. Puedes ir a Joel 2:28-29. Yo te lo voy a leer. Un anhelo de Dios de siempre darnos su presencia, su espíritu, de estar siempre, querer estar cerca de nosotros. Y dice: y después de estos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuáles son esos días? Estos son los días. El anhelo ferviente de Dios es estar con nosotros. No es solamente un empoderamiento, no es que sanes enfermos, no es que hables en lenguas, son manifestaciones para que creamos. Lo más importante aquí es que Dios quiere que estamos delante de su presencia. Por eso nos entrega su espíritu. Por eso el Padre en el Antiguo Testamento hacía grandes maravillas. Por eso el Hijo vino 33 años y estuvo con nosotros enseñándonos. Alguien le dijo, creo que fue Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Estaban escuchando a Dios. Ok, y después viene y dice: les conviene que yo me vaya, y viene el Consolador.
viene el Consolador. ¿Por qué? Nos desviamos en ocasiones por los asuntos de la riqueza. Nos desviamos en ocasiones por el asunto del conocimiento intelectual de la palabra. O nos desviamos por ilusiones o por emociones o por sentir ciertas cosas. No digo que esté mal, pero el contexto de la Biblia y el clavo principal de la Biblia es que Dios quiere que regresemos a su presencia. De eso se trata. Incluso repite Jesús en Lucas 11:13, dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo. ¿Dará quién? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ok, Dios está urgido. Hay un anhelo ardiente de parte de Dios hacia nosotros por estar juntos. Ese es el punto. Si tú tienes un enfoque correcto de lo que Dios quiere para ti y para mí, entonces vas a llevar la trayectoria correcta en tu vida. No te vas a desviar por doctrinas erróneas. No te vas a desviar por lo que te ofrece el mundo. ¿Por qué? Porque lo que más te importa en tu vida es estar delante de la presencia de papá. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Pero ciertamente nosotros caemos constantemente en los engaños del diablo, en los engaños de este mundo, incluso por causa del pecado. Hay muchas cosas que nos pueden desviar. La primera, pues obviamente el pecado, ¿no? Dice la palabra que el pecado endurece nuestro corazón. Endurece nuestro corazón. ¿Y a qué se está refiriendo? Siempre cuando estés leyendo la Biblia, siempre tienes que enfocarte en una relación de Dios contigo, ¿ok? Porque eso va a resolver muchas dudas. Endurece el corazón porque simple y sencillamente no quieres acercarte otra vez a Dios. A lo mejor vienes a la iglesia, a lo mejor vienes y aplaudes y haces muchas cosas, pero tu corazón a lo mejor no está para con Dios. Es una realidad. Todos hemos vivido eso. Por esa causa muchos pierden la fe. Algunos se meten en inconstancias, flojera, se desaniman y dicen ya no quiero. ¿Por qué? Porque no hay un enfoque correcto. Porque se les olvida que la gracia de Dios está por encima de todo lo que ellos han entendido. Efesios 4:3 dice: y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ok, el Espíritu Santo no se va. El Espíritu Santo sigue estando con nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que el Espíritu Santo se contrista, se entristece. El Espíritu Santo, pero sigue estando con nosotros. Hay una invitación siempre de parte de Dios, nunca una exigencia ni una imposición. Siempre es una invitación. Pablo le escribe a Timoteo en alguna ocasión y le dice: aviva el fuego. Vamos a ir ahorita un poquito más adelante. Pero estos capítulos que estoy leyendo de Efesios 4:3, de no contristes al Espíritu, está hablando exclusivamente del pecado. O sea, que no te metas a hacer esto, no te metas a hacer otro. El pecado trae consecuencias. No vas a perder tu salvación, pero sí vas a perder algo. Vas a contristar al Espíritu y vas a dejar de percibirlo. La relación con el Espíritu Santo en la vida diaria, en el creyente, puede ser bloqueada, puede ser llevada a caminos por los cuales Dios nunca planeó. En un creyente, ¿cómo recibe el Espíritu Santo? En un nuevo creyente, por una confesión de fe, le entrega su corazón, le dice: Señor, yo creo, no solo por decirlo, sino lo cree verdaderamente. Hay un arrepentimiento y el Espíritu Santo viene a la vida de aquel nuevo creyente. Pero yo me quiero enfocar en los creyentes viejos. Bueno, no tan viejos. En los creyentes que ya llevamos algunos añitos. Yo llevo más de 20 años ya conociendo a Cristo, pero perdieron ese fuego, perdieron esa intención de la cual invita Dios a que todos los días estemos delante de su presencia. De repente les pasó que ya no tienen ganas de meterse a su presencia. Quieren cumplir con algo, sí, y los ves todos los domingos.
quieren cumplir con orar un ratito en la mañana, sí, pero algo pasó en su corazón. Yo sé que te identificas, algunos de los que estamos aquí. Algo pasó en tu corazón que dejaste de desear la presencia de Dios. Algo pasó en tu vida, quizá la rutina, quizá que valoraste más tus obras, quizá que te va muy bien y pusiste en mucho mayor alto grado tu propia vida que la propia gracia de Dios. Gálatas 3:2 dice la palabra: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta que Pablo le hace a los Gálatas, y esta pregunta tiene un contexto muy amplio, es muy profundo, porque algunos pensarán: yo ya no voy a la iglesia católica, yo ya no me dedico a hacer ciertas obras, yo ya dejé de hacer tal cosa. Y empiezan a cambiar lo bueno que hacen por lo que Dios nos puede dar. La vida la tenemos por parte de Dios, eso nunca va a cambiar. El Espíritu Santo lo tenemos por parte de su voluntad, eso nunca va a cambiar. La salvación la tenemos por Él, nunca va a cambiar. Pero algo nos pasa a los cristianos, que empezamos a retumbar en nuestra mente y decimos: yo me porté bien y necesito sentirme bien. Por esa causa es que yo subsisto. Y ahí es donde yo te quiero hablar y donde quiero que escuches la voz que Dios tiene para ti. Porque a Dios le interesa una cosa, mi querido hermano. A Dios le interesa por sobre todo y por sobre tu vida, que la gracia de Dios esté contigo por todos los días de tu vida. Vimos en Varones hace unos días, hace unas semanas, estuvimos cómo dejar de pecar. Y el Espíritu Santo fue muy claro y nos llevó a varios a hablar sobre el mismo tema sin que nos pusiéramos de acuerdo. Y la clave para dejar de hacerlo, es esta, y es muy sencilla. Recibe la gracia de Dios y lo demás te va a dejar de importar. El anhelo por pecar te va a dejar de importar. ¿Por qué? Porque el hombre nos encanta endurecernos en nuestro corazón y decir que somos más grandes que Dios. Ay, Paco, eso es algo raro, eso es algo diabólico. Hermano, en el fondo del corazón lo pensamos. Pensamos que si nosotros hacemos una receta escrita, el paso 1, paso 2, paso 3, no digo que sea malo, y que si yo lo cumplo voy a dejar de hacerlo sin ayuda de Dios. Sin embargo, lo que Dios está diciendo en la Biblia es que Él se entregó por nosotros, no nosotros nos entregamos a sí mismos para podernos ganar el cielo. La salvación, el querer dejar las cosas del mundo, única y exclusivamente lo vamos a poder dejar si recibimos la gracia de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿En qué condición vienes hoy, hermano? ¿Cuál es la condición de tu corazón hoy? Te afligiste, y si vienes a la iglesia para que te levanten el ánimo, pero en el fondo de tu corazón realmente hay una fluctuación. De repente estás en la iglesia aquí y cuando te vas a la casa estás en el suelo o debajo del suelo. No hay una constancia en tu vida. No digo que padezcas, todos padecemos, pero yo estoy hablando del fondo de tu corazón, donde tú sabes, donde tú te conoces. Si en tu vida hay algo que te aflige y que no te deja vivir en paz, es porque tiene un mayor grado que Dios. Si hay un pecado en tu vida que obviamente te separa de Dios, que no deja escuchar a Dios, significa que la gracia de Dios todavía no ha rebasado tu vida. Cuando tú deja de importarte tu propia vida, cuando deja de importarte tu propio pecado, sí, y no estoy diciendo que peques, pero cuando deja de importarte tu propio pecado, entonces estás dispuesto a recibir la gracia. Y tampoco estoy diciendo que te valga gorro. Peca porque no importa. No, yo estoy diciendo que cuando tienes una consecuencia de pecado y te aleja de Dios, que si vienes ahorita no quiero saber nada de Dios, tú tomas una decisión y tú dices: tu gracia es más alta que mi pecado, Señor.
Tu gracia está por encima de lo que yo soy. Entonces, la gracia de Dios empieza a gobernar sobre tu vida. Paco, que me valga, que no importa que peque. No, espérate, a ver, estamos hablando de responsabilidad. Deja eso por un lado. Estamos hablando de responsabilidad. El pecado tiene consecuencias, estamos claros, ¿no? Pero cuando tú rebasas esa barrera, mira, David era un fornicario y un asesino, ¿ok? Un fornicario y un asesino. Y te puedo mencionar a muchos ahí en la Biblia, hay muchísimos. Pero tenía algo David. Dice David que David era conforme al corazón ¿de quién? De Dios. David era conforme al corazón de Dios. Y aquí te voy a marcar la diferencia que es tener el corazón como para Dios. Es que no te importe tu vida. Es que no te importa lo que hiciste. Bueno, que sí te importe, pero más te importe lo que Dios hizo por ti. Tener la gracia de Dios, tener el corazón como para Dios, significa que vas a dejar a un lado tu vida y vas a recibir la gracia de Dios en vez de seguir viviendo en esa condenación que el pecado causó. Y muchos no pueden, muchos no pueden, y te lo garantizo, te lo firmo. Paco, yo ya dije la oración un montón de veces. Paco, yo ya hice lo otro. Yo ya diezmo, yo ya hago, yo ya deshago. Pero siguen viviendo en la misma condición. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios aún no gobierna sus vidas. Siguen con una soberbia en su corazón mucho más alta que la gracia de Dios, que no les impide recibir lo que Dios tiene preparado para ellos. David entiende esto y ama a Dios más que su propio pecado. Ama a Dios más que a sí mismo. Ama a Dios por las consecuencias que tuvo el pecado. Es muy difícil salir de una consecuencia del pecado. Por supuesto que sí es difícil, pero ahí es donde tú tienes que tomar la decisión y brincar la barrera y decir: Padre, yo te necesito a ti. Se trata de ti, papá. Sí, por eso entonces ahí es donde surge el corazón arrepentido. Aquel que no se puede arrepentir, pues es porque le importa más su pecado y quiere seguir. Es lógico. Pero aquel que se quiere arrepentir de todo su corazón, viene delante de la presencia de Dios escurriendo y decirle: Padre, perdóname si pequé, pero me importas más tú. Si tú haces esto todos los días de tu vida, te garantizo que vas a dejar de hacer cosas que no podías dejar. Entiende esto: la obra no la hiciste tú. La obra la planeó Dios desde cuando estábamos en el huerto que está en el Edén. Desde ese tiempo lo planeó. Y esto nunca va a cambiar. Vino Cristo, se entregó. Dijo él cuando estaba en la cruz: consumado es. Y va a llegar un día en que Cristo va a regresar y vamos a estar enteramente delante de la presencia de Dios. Lo vamos a ver cara a cara. Ahora podemos entrar en el Espíritu delante de su presencia, a este lugar santísimo. Pero su plan, el plan de Dios siempre ha sido el mismo. Así es que repito y reafirmo lo que decía en un principio: si tú vienes y estás viviendo en una situación complicada ahora mismo y hay un pecado que no te deja avanzar, que no te deja estar delante de la presencia de Dios, es tiempo que decidas entre tu pecado y Dios. Es tiempo que decidas entre vivir en esa amargura. Es tiempo que decidas en vivir en esa condición y decir: no, yo ya no quiero eso. Yo prefiero estar delante de la presencia, delante de la presencia de Dios. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1:6, dice: por lo cual te aconsejo, es un consejo, no una imposición, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De amor. ¿Por qué ves a hombres que son constantes? ¿Tú crees que no pecan?
Hay hombres que son muy constantes en Dios y ahí los tienes clamando. ¿Tú crees que no pecan? Por supuesto que sí pecan. El punto está en que su corazón les pertenece al Señor, no a su pecado, no a su propia vida. El hombre y la mujer va a seguir viviendo en la misma condición si se sigue amando a sí mismo. El consejo de Timoteo, fíjate dónde lo escribió. Pablo estaba encarcelado en Roma la segunda vez. En la primera vez fue encarcelado por el evangelio también, pero en esa ocasión rentaba un lugar y permitía al gobierno que lo visitaran a Pablo ahí en la cárcel. No había problema. Predicaba, o sea, estaba tranquilo, llevaba una vida, digamos, normal. En esta segunda ocasión, cuando escribe la segunda carta a Timoteo, hay un cambio pero muy radical. Pablo escribe por ahí en 2 de Timoteo y le dice le dice a Timoteo: yo estoy listo para ser sacrificado. Así dice, y mis cadenas no me avergüenzan. Cosas así empieza a escribir. O sea, está hablando que Pablo está viviendo literalmente un sufrimiento físico como se vivía un encarcelado en aquellos tiempos, encadenado, maltratado, entre otras cosas. Pablo estaba viviendo, era una noria, era como una noria donde él estaba bajo la tierra. No podía salir, no había luz en ese lugar. Pero qué raro que Pablo le escriba esto a Timoteo estando encarcelado. Como si el libre es el que está encarcelado y el encarcelado es el que anda en libertad. Qué raro, ¿no? Pues Pablo, lo que yo estoy entendiendo aquí es que él, a pesar de estar encarcelado físicamente, él estaba viviendo en la libertad en el espíritu. Él estaba viviendo una relación con su papá donde ya no le importaba lo que estaba viviendo en esta tierra, sino lo que habría de venir, y estando ahora en la presencia de Dios. Por eso le escribe: hey Timoteo, te aconsejo que avives el fuego. No es que Dios lo tenga que avivar, sino que tú tienes que tomar una decisión ya. Debes de tomar una decisión ahora por Dios en vez de tu propia vida. Entonces surge, el que tenía problemas en ese momento no era Pablo. Bueno, sí tenía problemas, pero espiritualmente Pablo no tenía problemas. El que tenía problemas es el que estaba afuera. Y ese es el punto. Aquí andamos muchos que no estamos en la cárcel, pero necesitamos ser libres. Necesitamos entrar otra vez a la presencia de Dios, como algún día estoy seguro que lo hiciste, porque si no, no estuvieras aquí. Nadie puede seguir a Dios si no haya probado en algún momento, aunque sea un poquito, de su presencia, porque en su presencia hay libertad, hay gozo, hay plenitud de gozo. Ahí es donde nosotros pertenecemos, mi querido hermano. Y tengo que decirte, es una decisión. No basta la etiqueta del cristiano. No basta. Los fariseos le decían: ¡ay, linaje de Abraham somos! Es como diciendo: yo soy cristiano, a mí no me puedes decir eso. No. Cristo les estaba diciendo: están siendo esclavos, no andan en libertad. Romanos 8:5 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entiende esto, hermano. Tienes que quitarle valor al pecado. Tienes que quitarle valor a tu vida. Tienes que quitarle el valor que le has dado para que tu propia vida sea el estándar, sea tu gozo. Nuestro gozo es nuestro Padre, es el Espíritu Santo que habita en nosotros. No se trata de ti, no se trata de tu pecado, no se trata de lo bueno que has hecho. Sigue por ese camino y vas a terminar siendo un religioso de primera. Los que estamos aquí, tal y como somos, venimos delante de la presencia de Dios.
tal y como estamos, venimos otra vez a la presencia de Dios, tal y como somos. No tienes que fingir ser otra persona. No tienes que aventarte una super oración para que los demás veas o para impresionar a Dios. Hermano, Dios te conoce tal y como eres. A Dios le encanta como eres. Le encanta como eres. Le encanta. ¿Tú crees que no te quiere recibir tal y como estás ahorita? Claro que sí. Claro que sí. Necesitamos entender que en realidad esta es la gracia, que es un regalo inmerecido. Necesitamos entender esto, que nos retumbe en la cabeza. Porque muchos huyen de la iglesia, porque muchos se van de sus familias, porque muchos hijos dejan, porque no les interesa esto. No les interesa la gracia en sí. Lo que les interesa son los beneficios de la gracia. Pero a ti y a mí nos interesa estar delante de la presencia de Dios. ¿Alguien dice amén? Voy a volver a Isaías 51 y termino. 55:1. Isaías 55:1. Te voy a decir por qué estoy predicando esto. El Señor puso en mi corazón algo. Que hay personas que llevan muchos años, o nuevos también. Pero hay personas que llevan muchos años que no pueden entrar a la presencia de Dios. Que hay personas que ya no quieren, que algo se les cauterizó en el corazón y que ya no pueden mantener una constancia para estar delante de la presencia de Dios. Se lo dije a mi esposa desde el viernes pasado. Le digo, el Señor me puso esto y voy a predicar esto. Entonces yo quiero hacer ese llamado. Si es tu caso, pero antes en el entendido y muy claramente de que Dios anhela fervientemente estar contigo a pesar de lo que tú hayas hecho o lo que tú hayas pensado o vivido. Estos 2 meses que vamos a estar hablando es habitando en su presencia. Yo sé que muchos de los que están aquí anhelan fervientemente estar en su presencia aunque vengan a la iglesia. Si es tu caso, te voy a pedir de favor que te vengas aquí al frente y vamos a hacer un pacto con el Señor y le vamos a decir: Padre, yo necesito avivar el fuego otra vez. De mi corazón, de lo más profundo de mi corazón, yo tengo la intención de otra vez empezar. Si es tu caso, pase aquí al frente. Si es tu caso solamente. Si no, no te preocupes. Dice la palabra: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Los de atrás nos ponemos en pie, por favor. Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, y que tú hagas resplandecer tu rostro otra vez. Es mi responsabilidad esta. Yo soy tu hijo, dile. Yo soy tu hijo y quiero otra vez renovar el pacto. Quiero otra vez reafirmar porque lo dejé. Te dejé a ti, Señor. Sin embargo, aviva el fuego otra vez, Espíritu Santo. Aviva el fuego. Quiero más de ti, Señor. Me acuerdo de aquellos días donde no me importaba nada. Me acuerdo de aquellos tiempos donde solamente quería escuchar tu voz. Otra vez, Señor, otra vez yo hago pacto contigo. Espíritu Santo, otra vez aviva el fuego.
Aviva el fuego otra vez, Señor. Te anhelo y te necesito, Señor. Te pido perdón porque ciertamente me desvié y desprecié tu gracia. Pequé, pero aún, Señor, lo peor, desprecié tu gracia. Desprecié lo que me diste. Y vuelvo a ti, Padre. Vuelvo a ti, Señor. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, te entrego mi corazón y mi vida para que tú hagas resplandecer tu rostro otra vez como lo hiciste en un principio. Pero no solo te pido eso, sino que aún sea mayor, Padre. Señor, manifiesta tu gloria en nuestra vida. Manifiesta tu presencia. Señor, quiero estar contigo. Lo demás no me importa. Lo que más vale, lo que más importa es estar en tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.